Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, y pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, comprender y entender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que cada día podamos caminar hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Números, el capítulo 30. Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento mientras todavía vive en la casa de su padre, y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedará anulado todos sus votos y todas sus promesas. El Señor perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto, se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma. Pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa, entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa. Hermanos, el día de hoy, ¿qué nos quiere hablar y qué nos quiere decir Dios a ti y a mí por medio de su palabra? ¿Qué nos quiere decir el día de hoy, hermanos? El día de hoy nos quiere decir dos cosas muy importantes, hermanos, a ti y a mí, que nos sirven para nuestra vida.
La primera cosa que Dios hoy nos menciona y nos dice claramente es sobre las promesas que se le hacen al Señor. Cuando uno le jura o le promete algo. Él nos habla de eso, hermanos. Y nos lo dice y nos lo afirma en su palabra. ¿Qué significa el hacer una promesa al Señor? Pero también nos dice por medio de esa palabra otra cosa muy importante en nuestra vida, en ti y en mí, hermanos, que es demasiado importante. Y Él nos hace ver y nos hace entender por medio de su palabra lo importante y valioso que es lo que uno promete en la vida de uno, que uno promete y jura hacer, o que queda en un acuerdo con una persona, o que queda en que hace un trato y no se firma un papel, sino que por medio de la palabra se llega a un acuerdo, a un arreglo, hermanos. Dios nos hace saber que todo eso que ha salido de nuestra boca para jurar o para quedar en un acuerdo con un hermano, con una persona, que nosotros lo tenemos que cumplir, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos hace ver que lo que hace que a ti y a mí y a cualquier ser humano tenga valor su persona ante un compromiso, ante un acuerdo que tiene uno con el hermano o con el mismo o con nuestro mismo Padre Dios, Dios nos hace saber que lo más importante no es firmar un papel para estar de acuerdo con lo que ha salido de nuestra boca en acuerdo o en algún arreglo con algún hermano o con Dios. Dios nos hace ver que no es necesario. No es necesario eso. Que porque lo más importante en nuestra vida como seres humanos es la palabra que sostenemos cuando quedamos en un acuerdo o en un arreglo o en un juramento ante Dios. Eso es lo más importante y lo que le hace el valor al ser humano, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos lo hace entender y nos lo dice claramente cuando nos menciona que cualquier juramento que hagamos ante Él, esas palabras que salen de nuestra boca cuando juramos y le decimos que te juro esto y aquello y para allá y para acá, Dios nos lo dice que eso que nosotros sacamos de nuestra boca lo tenemos que sostener y lo tenemos que hacer, hermanos, porque eso es lo que realmente hace importante a una persona. No el que tú hables y tengas que firmar un papel para comprometerte y que te estén correteando porque firmaste, porque este papel dice que tú tienes que pagar, que tú te comprometiste a hacer esto y esto y esto y esto. No, Dios dice que no es necesario eso, que porque el hombre se da a valer ante la sociedad y ante el mundo y ante Él por medio de nuestra palabra, de lo que sale de nuestra boca, hermanos. Esa es una de las cosas que Dios hoy nos habla a ti y a mí. Otra cosa importante que hoy Dios nos habla y nos dice a ti y a mí, hermanos, es que Dios respeta, nos respeta a nosotros, respeta la autoridad que nos ha dado en este mundo. Y te voy a decir en qué manera lo respeta, hermanos. Porque Dios hoy nos habla de algo muy importante y fundamental en este mundo. Y ya lo habíamos hablado en un video anterior, pero te lo voy a recordar ahorita. Lo más importante y fundamental en este mundo, después del ser humano, de todos nosotros, es la familia. La familia es un pilar importante en este mundo, hermanos. Y Dios hoy nos habla y nos dice que Él respeta la autoridad que le ha dado a cada miembro de la familia, hermanos. Eso es muy importante. El respeto, el respetar la autoridad de cada miembro de la familia. Y Dios hoy nos habla eso basado y fundado en la familia.
y nos dice que el respeto es muy importante en nuestra vida. Y sí, sí es cierto, el respeto es algo fundamental en ti y en mí, porque si no hay respeto, no hay organización. Y si no hay organización en una familia y en nuestra vida principalmente, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nuestra vida son puros pleitos, a consecuencia de que no hay ese respeto que debemos de tener como seres humanos y como lo que cada quien es. Pero hoy Dios nos lo habla y nos lo manifiesta por medio de la familia, hermanos. Eso también hoy Dios nos habla, y es muy importante que tú y yo tengamos en cuenta esas palabras. El respeto que se le debe de tener a cada miembro de la familia. El respeto que se le debe de tener al prójimo, a tu hermano, a la otra persona. Eso hoy Dios nos habla, hermanos, y nos lo dice a ti y a mí. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad no existe el respeto. Y vuelvo a decirte lo mismo, Dios ve todo y Dios lo sabe. Y como Dios ve todo y Dios lo sabe, Dios nos habla y nos lo dice por medio de su palabra, a ti y a mí y a todos los que creemos en Él y oímos su palabra. Nos lo dice. Y nos está diciendo ahorita, por medio de su palabra, el respeto se ha perdido. Pero quiero decirles yo que el respeto es fundamental en su vida. ¿Por qué? Porque como te acabo de explicar, si no hay respeto, no hay organización. Y si no hay organización en nuestra familia y en nuestra vida principalmente, ¿qué acontece entonces? Pleitos, discusiones y todo lo que comúnmente hay en el mundo, hermanos, a falta de ese respeto que se ha perdido. Y te lo hablo claro y sinceramente, el respeto se ha perdido. Y Dios lo sabe. Y por eso es que Dios nos habla. Y como te he dicho, Dios nos va educando y nos va diciendo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, porque Él lo ve. Y nos lo dice a ti y a mí, para que tú y yo sepamos que tenemos que tener respeto. Y hoy Dios nos lo habla y nos lo dice. Pero te lo voy a afirmar y te lo voy a confirmar por medio de su palabra, hermanos. Porque todo es basado por su palabra. Como te dije y te mencioné al principio, Dios nos habla de dos cosas. Nos habla de las promesas. ¿Qué valor y qué significado tiene el hacer una promesa en nuestra vida? ¿Y por qué es importante que lo que tú y yo juremos a Dios lo cumplamos? ¿Por qué es importante que lo que tú y yo lleguemos a un acuerdo, a un arreglo con el hermano, con la persona o con alguien, hermanos, lo sostengamos de lo que sale de nuestra palabra y que no tengamos que llegar a firmar un papelito? Dios no quiere eso. Dios quiere que lo que tú y yo salga de nuestra boca lo sostengamos, porque eso es lo que hace valer al ser humano. Y ahorita en la actualidad también eso no existe. Desgraciadamente para todo tenemos que firmar un papelito. ¿Para qué? ¿Para poder qué? Cumplir el acuerdo o el arreglo que hemos llegado o lo que hemos jurado. Y es muy triste que nosotros tengamos que cumplir y hacer valer lo que sale de nuestra boca por medio de un papelito. Y Dios no quiere eso. Por eso es que hoy Dios nos lo dice y nos lo manifiesta a ti y a mí, hermanos, para que lo tengamos en cuenta. Que si yo y tú le juramos a Dios una cosa, le prometemos una cosa, que eso que juramos y prometemos y que sale por medio de nuestra boca, lo cumplamos. Pero que también, si llegamos a tener un arreglo con un hermano, con una persona, porque compramos algo, porque debemos algo,
o por X cosa y llegamos a un compromiso por medio de un arreglo, Dios quiere que ese compromiso y ese arreglo que tú llegaste con el hermano y que salió de tu boca, de tu propia boca, lo sostengas con tu boca y que no sea necesario que firmes un papelito. Eso es lo que Dios quiere, porque lo que sostenemos con nuestra boca es lo que nos hace ser lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Y te digo que somos hijos de Dios porque Dios nos ha puesto el ejemplo y nos lo ha puesto por medio de su palabra. Cuando Él juró primeramente a quién? A Abraham. ¿Qué le juró? Que le iba a dar la tierra prometida. Salió de la palabra de la boca de Dios. No ocupó firmar un papel y lo cumplió. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que no lleguemos a necesitar firmar un papelito, hermanos. Pero bueno, te lo voy a decir por medio de la palabra de Dios para que entendamos y comprendamos cómo es sabia la palabra de Dios y cómo nos habla a ti y a mí la palabra de Dios. Y empieza diciendo la palabra de Dios, dice: Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel. Hoy te podría decir en este momento yo que Dios dice: Moisés mandó llamar a los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que dice el Señor y ha ordenado. Fíjate bien, esto es lo que dice el Señor y ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Fíjate bien, jamás deberá faltar a su palabra. Aquí está lo que yo te comento. ¿Por qué dice Dios que jamás deberá faltar a su palabra? Porque eso es lo que hace realmente valer a un hombre, lo que sostiene por lo que ha dicho su palabra. Eso es lo que lo hace valer. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Que yo y tú valgamos por lo que sale de nuestra boca y lo sostenemos. Que no ocupemos de un papelito. Por eso es que Dios dice, y te lo voy a repetir claramente, dice: esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Tiene que cumplir con lo que salió de tu boca, con lo que tú dijiste. Eso es lo que Dios hoy nos dice y nos habla. Y nos lo dice y nos lo afirma porque hoy es escrita a ti. Ahorita en la actualidad, todo arreglo, todo compromiso que se hace en este mundo es por medio de un papelito. Y por medio de ese papelito nos hacen que cumplamos lo que salió de nuestra boca. Porque si no es por medio de un papelito, no lo cumplimos. Nos hacemos los listos, en pocas palabras. Pero cuando hay un papelito firmado, entonces ahí sí. ¿Por qué? Porque el papelito está diciendo que tú firmaste y que tú dices eso. Y eso es muy triste. Y hoy Dios nos lo dice. Que no es necesario de que tú y yo lleguemos a firmar un papelito. No, hermanos. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo seamos diferentes a toda la demás gente. ¿A cuál gente? A la gente del mundo. Pero acuérdate que Jesús les dijo a sus apóstoles: el mundo no los quiere porque no le pertenecen, porque no son de ellos. Por eso. Y Dios quiere que tú y yo seamos diferentes y por eso nos lo dice. La diferencia que debe de haber entre nosotros y el mundo es esa. El mundo ocupa firmar un papel. ¿Para qué? Para cumplir ese compromiso. Y Dios no quiere que tú y yo ocupemos de firmar un papel, no. Dios quiere que tú y yo sostengamos lo que ha salido de nuestra boca, lo que ha sido nuestra palabra. Y Dios lo dice, que lo cumpla. Y te lo voy a volver a repetir con las palabras de Dios.
Esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. ¿Te fijas? Tiene que cumplir y jamás debe faltar a su palabra. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos para que podamos ser diferentes. Porque también te recuerdo que Jesús nos lo dijo. Sean diferentes a los demás. Cuando dice, oren por sus enemigos. Amen a sus enemigos. No se amen nomás entre ustedes porque no tiene chiste. Ellos también se aman. Pero la diferencia que debe de haber entre ustedes y ellos es que ustedes los aman a ellos. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, hermanos. Por eso es que hoy nos habla la palabra de Dios. La siguiente cosa que Dios nos dice y es muy importante, hermanos, que es el respeto que debe de haber. Primero, en nuestra persona. Segundo, en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué en la familia? Porque vuelvo a decirte, la familia es un fundamento muy importante en la vida humana. Es un pilar, la familia en este mundo, hermanos. Y Dios quiere que en esa familia exista el respeto. ¿Por qué no lo habla la palabra de Dios el día de hoy y en estos momentos, hermanos? Porque desgraciadamente el respeto se ha perdido. Y al perderse el respeto, hermanos, no hay una organización en la familia. Y al no haber una organización en la familia, hay puros pleitos. Y por eso es que en muchas ocasiones hay muchas familias que se llegan hasta destruir entre ellas mismas. ¿Por qué? Porque no hay el respeto que se debe de tener en la familia. ¿Qué implica el respeto, hermanos? Para que podamos entender y comprender. El respeto implica, como te dije, primero que te respetes tú mismo. Segundo, el respeto que debe de haber entre cada persona. El respeto que se le debe tener al padre. ¿Por qué? Porque es la autoridad de la familia y así lo manifiesta Dios. Debe de tenerle ese respeto de lo que es Él. ¿Qué es? Es el padre, la familia, el encargado de sacar a toda la familia adelante. Debe de tenerle un respeto. Por eso que dice que debe de tener respeto en la familia a lo que es cada quien. El padre es el padre y se debe tener el respeto que se debe de merecer el padre. La madre es la madre y se le debe tener el respeto porque es la segunda cabeza. Es la segunda después del padre. Que los dos juntos son encargados de sacar a la familia adelante, hermanos, en este mundo. Y se les debe de tener el respeto que se merecen ellos. Y después el respeto que debe de haber entre la familia. El respeto entre hermanos. Eso es lo que hoy Dios nos habla. ¿Y por qué? Porque Dios nos pone el ejemplo, hermanos. Dios que es Dios, nos pone el ejemplo y nos dice, respétense. ¿Por qué? Porque yo les estoy poniendo el ejemplo en respetarlos a ustedes lo que cada quien es. El respeto que es del padre, que es de la familia. El respeto que es de la madre. El respeto que son de los hijos. Él nos lo dice y te lo voy a decir por medio de su palabra para que también entiendas y comprendas, hermano. Son palabras que Dios nos dice. Y son palabras que Dios ha visto que ya se perdió en este mundo. Y como vuelvo a decirte, Dios quiere que seamos nosotros diferentes del mundo. Y por eso nos dice. Porque desgraciadamente también entre nosotros mismos se ha perdido el respeto, hermanos. Es triste y doloroso, pero Dios lo ve. Y como Dios nos ama tanto, nos lo recuerda y nos lo dice. Respétense. Respétense ustedes. Respeten
lo que es cada quien. Hay que respetar al padre porque es el padre de la familia. Hay que respetar a la madre porque es la madre. Hay que respetar al hermano porque es el hermano. Y cada quien tiene su lugar en la familia. Y todos se tienen que respetar, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos habla de lo importante que es el respeto. Y nos lo habla porque desgraciadamente se ha perdido en la humanidad. Y como te dije, si se pierde el respeto, se pierde la organización. Y se pierde la organización, ¿qué acontece? Los pleitos, las discusiones, las ofensas, los insultos. ¿Y eso a qué lleva? A la destrucción de la familia, hermanos. Y vuelvo a decirte, la familia es el pilar más importante en este mundo, hermanos, que tenemos que cuidar. Porque la familia es la base de la humanidad. De la familia se extiende y se expande toda la humanidad, hermanos. Por eso es que Dios se enfoca en la familia y nos lo menciona por medio de la familia, y te lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, dice: si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, mientras todavía vive en la casa de su padre, y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para cumplir el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Fíjate bien, ¿eh? Aquí está lo que Dios nos habla del respeto. Él respeta la autoridad que le ha dado al padre en la familia. Tanto que la respeta, que deja que el padre decida si la hija tiene derecho a cumplir el voto que la hija ya juró ante el padre. Fíjate bien, ¿eh? O sea, la hija jura ante el padre. ¿Ante quién? Ante Dios, ante el que es todopoderoso, jura. Y lo dice la palabra de Dios. O sea, lo más grande, el juramento al padre. Pero Dios sabe que esa hija está en una familia en la que Dios ha puesto en este mundo. Y en esa familia, Dios sabe que está compuesta por un padre, una madre y los hijos. Dios lo sabe. Y Dios sabe la posesión que tiene cada familia y la respeta. Y la autoridad que tiene cada miembro de la familia y la respeta Dios. Tanto así que nos lo manifiesta y nos lo dice: a pesar de que tu hija ya me hizo el juramento de ella ante mí, yo respeto la decisión que tú tomas sobre tu hija. La respeto. Y si tú decides que tu hija no cumpla ese voto que me ha hecho a mí, ese juramento, ok, yo la perdono. La perdono. Y la deslindo de ese juramento. Porque respeto tu autoridad que tienes en esa familia. Ahí está lo que yo te comento, el respeto. El respeto, que es muy importante. Y Dios nos pone el ejemplo por medio de su palabra y nos lo dice. Yo respeto la autoridad que tienes tú en esa familia. Por eso es que si tú te enteras que tu hija hizo una promesa o un juramento ante mí de servirme o de cualquier otra cosa, tú te enteras y tú decides que no lo tiene que cumplir por X motivo, por lo que sea, yo respeto tu decisión y a ella la perdono y la deslindo de ese juramento, porque sé lo importante que es la familia, sé la autoridad y la posición que tiene cada persona en la familia,
y respeto tu autoridad que tú tienes como padre y jefe de familia. Fíjate lo importante, hermanos, que Dios nos habla y nos dice el respeto, y Él nos lo da, y nos lo da por medio de su palabra. Por eso es que yo te digo, Dios hoy nos habla de que nos tenemos que respetar en nuestra persona y en la familia, hermanos. Porque vuelvo a decirte, la familia es una columna importante en este mundo. La familia. Porque de la familia se extiende toda la humanidad. De la familia, hermanos. Y Dios hoy nos lo menciona y nos lo dice. Y Dios sabe que en nuestras familias se ha perdido el respeto. Dios lo sabe. Sí, hermanos, es triste, pero es la verdad. Y Dios nos habla con la verdad. Y acuérdate que esa verdad que Dios nos habla es para que tú y yo seamos libres. Y por eso nos habla hoy de respeto, hermanos. Para que empecemos a trabajar en eso, en respetarnos en la familia. Respeta tu persona, respétate tú y respeta a tu familia. Respeta lo que cada miembro de la familia es. El padre es el padre y hay que respetarlo. Hay que respetar su autoridad de él. La madre es la madre y hay que respetarla, porque es la segunda cabeza después del padre. Y entre los dos se encargan ¿de qué? De sacar a la familia adelante. Hay que respetarlos. Pero también la familia se compone por hermanos. Y Dios dice, respétense también ustedes entre hermanos. Respétense. ¿Por qué? Porque con el respeto, ¿qué acontece? Habiendo respeto, hay una armonía, hay una paz, hay una felicidad. Respetando. Pero como el respeto se ha perdido, ya no hay armonía, ya no hay felicidad. ¿Qué es lo que hay? No hay una organización en la familia porque no hay el respeto. Y al no haber una organización en la familia, ¿qué acontece? Lo que te acabo de decir, pleitos, discusiones, insultos, ofensas y la destrucción de la familia. La destrucción, el pilar importante de este mundo es la familia y Dios no quiere que se destruya. Dios no quiere que se destruya. Dios quiere que ese pilar esté firme, firme. Eso es lo que quiere Dios y por eso nos habla del respeto. Porque ese respeto hace la firmeza de la familia, hermanos. Y te vuelvo a repetir, la familia se extiende toda la humanidad. Y si en la familia no hay respeto, pues en la humanidad menos. Por eso hoy Dios nos habla de lo importante que es el respeto. Y va ligado con lo del juramento, que te acabé también de mencionar. O sea, son dos cosas ligadas que Dios nos habla, a ti y a mí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo seamos diferentes. ¿A quién? Al mundo. Por eso es que hoy Dios nos lo dice, hermanos. Tengamos en cuenta sus palabras que Dios nos habla día tras día y pongámoslas en nuestro corazón y pongámoslas en práctica, hermanos. Porque hoy voy a decirte lo mismo que te digo. Por medio de eso nosotros vamos a ser diferentes al mundo. Pero también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser más felices. ¿Y qué también vamos a hacer? Vamos a agradar a nuestro Padre Dios, al que tenemos que agradar y al que servimos, hermanos. Por eso es que es importante que pongamos atención, que hagamos conciencia de lo que Dios nos habla y nos dice, y que veamos que lo que Dios nos dice por medio de su palabra es cierto, está ocurriendo. Sí, sí es cierto, no hay que taparlo, no hay que decir, no, no es cierto, no. Es que el respeto no se ha perdido, es una mentira, cuando sabemos que sí es cierto. ¿Por qué? Porque Dios ve todo y Dios no lo habla. Y Dios no miente. Dios no miente. Y Dios sabe que el respeto se ha perdido.
Por eso es que hoy nos habla de esa importancia, del respeto y de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la columna principal de este mundo. Porque de ahí se extiende toda la humanidad, hermanos. Y como te he hablado en el video pasado, nosotros al llegar a este mundo, nuestro primer vínculo son nuestros padres, que es la familia. Por eso es que hoy Dios nos vuelve a mencionar de la familia, pero ya no la menciona en otro término. Ya nos dice, respétense, respeten la autoridad que tiene cada quien. Respétense, porque cada quien tiene su lugar en la familia y deben de respetar el lugar que cada quien tiene. El padre tiene la autoridad del padre, el encargado de sacar la familia. La madre también tiene la autoridad y entre los dos sacan a la familia adelante. Respeten. Pero la familia se compone de padre, madre, hijos y hermanos. Respétense. Hoy Dios dice, respétense. Y hay que respetarnos, hermanos. Hay que empezar por lo que Dios hoy nos ha hablado. Porque la palabra de Dios es bella y es hermosa. Y es para ti y para mí. Para nuestro beneficio en nuestra vida. Y que por medio de su palabra, tú y yo podamos alcanzar lo que siempre te he dicho. Lo que Dios nos tiene prometido y preparado ya, hermanos. Esforcémonos día tras día. Esforcémonos a lo más que se pueda, hermanos. Te lo digo de corazón. Y te termino diciendo lo que la palabra de Dios dice. Fíjate bien, lo que la palabra de Dios dice, lo que te menciono de la familia. Te lo termino diciendo por medio de la palabra de Dios. Que dice, estas son las ordenanzas que el Señor le dijo a Moisés acerca de la relación entre el hombre y su esposa, y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa, hermanos. Fíjate bien, son palabras de Dios, de lo que te hablo, de la familia que nos habla Dios, del respeto que tenemos que tenernos entre la familia, respetarnos, respetar lo que cada quien es en la familia. Porque ahorita es decirte, la familia se compone de padre y madre, hijos y hermanos, pero cada quien tiene que estar en su lugar que le corresponde y respetar ese lugar que le corresponde a cada quien. Al padre le corresponde ser el padre y lo tienen que respetar. A la madre le corresponde ser la madre y la tienen que respetar. Los hijos son los hijos y se tienen que respetar. Los padres tienen que respetar a los hijos a los padres y a los hermanos. Eso es lo que hoy nos dice y nos termina diciendo por medio de su palabra, hermanos. Lo voy a volver a repetir. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y la hija joven que todavía vive en su casa. Fíjate bien, que todavía viven en su casa, hermanos. Todos los que viven en esa casa forman una familia. Por eso dice, y que todavía viven en su casa. Ya cuando la joven o el joven deciden casarse y hacer su propia vida, entonces sí ya ellos se encargan de su vida. Pero mientras estén bajo el techo del padre y de la madre, el padre y la madre son los que se encargan de sacarlos adelante. Y los tienen que respetar y se tienen que respetar mutuamente unos a otros, hermanos. Porque es el pilar, la familia es el pilar importante de este mundo. Grábatelo y grabémonos nosotros. La familia es el pilar más importante de este mundo. Porque la familia se extiende a toda la humanidad. Y por eso Dios se enfoca en decirnos hoy en la familia, en el respeto que nos debemos de tener toda la familia, hermanos. Bueno, hermanos, yo hoy aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Primeramente, para agradecerle por esta vida que me ha permitido y que nos ha permitido vivir a ti y a mí. Agradeciéndole también por todas las bendiciones que hemos recibido
agradeciéndole también porque nos ha permitido leer y escuchar su palabra. Gracias, Padre Dios Yahvé. Pero también te pido, papito hermoso, que lo que hoy hemos leído y hemos escuchado de tu palabra, Señor, te pido y te suplico que nos los hagas entender y que nos hagas que esas palabras tuyas nosotros las tomemos y que entren en nuestro corazón, y que por medio de esas palabras, Señor, nosotros podamos ser diferentes y cambiar nuestra vida de cómo la llevamos. ¿Para qué? Para poderte servir a ti dignamente, como tú te lo mereces y como tú quieres, Señor. Porque somos servidores tuyos y queremos servirte de la manera más digna y correcta. Y la manera más digna y correcta es como tú nos lo vas diciendo por medio de tu palabra. Por eso es que te pido y te suplico que lo que hoy hemos leído y escuchado hagas que entre en nuestro corazón, y que estando ya dentro de nuestro corazón, nosotros nos acabemos de ponernos en práctica para que así podamos ser unos fieles servidores tuyos, Señor, y agradarte a ti como tú te lo mereces, Padre Dios Yahvé. Te lo pido y te lo suplico por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hermanos míos, queridos, cuídense donde quiera que anden. Protéjanse del mal que existe en este mundo, del mal que nos rodea en todas partes. Protéjanse, hermanos, y acójanse del brazo poderoso de nuestro Padre Dios Yahvé. Y cobíjense del manto poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que por medio del brazo fuerte de mi Padre Dios Yahvé, y por medio del manto de nuestro Señor Jesucristo, y la fuerza del Espíritu Santo, nosotros podamos vencer al enemigo que día a día nos achaca, que día a día nos atormenta. Por eso es que, hermanos, acójanse a ellos y cuídenseme donde quiera que anden. Cuídense, hermanos.